Bien, ahora sí, ahora sí. Bien, amigos, ¿cuántos de ustedes tuvieron las últimas 2 semanas aquí? ¿Ustedes recuerdan de lo que hablaron los ministros Sara Sánchez y Wilfredo Félix? Magali Sánchez y Wilfredo Félix. ¿Quién los recuerda? ¿Ah? Todo estaba basado en los 12 poderes del hombre, que en nosotros todavía son facultades, porque quien expresó a perfección esos 12 poderes fue el Maestro Jesús, y por eso se unificó completamente con nuestro Padre, Madre Dios, porque no solo expresó esos poderes en este mundo de las formas, sino que dio su vida por la restauración o salvación, como se quiera decir, por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos esta pregunta para cada uno de ustedes, que se las deben hacer personalmente. Fíjense que no digo individualmente, sino personalmente, porque la individualidad es perfecta y es la decisión que expresó y manifestó Jesús el Cristo. Nosotros decimos que somos cristianos, y millones de seres humanos en el planeta Tierra dicen que son cristianos. Pero no es la palabra, es la acción. Es como nosotros nos comportamos en todas las situaciones de nuestras vidas, reconociendo y aceptando, como esa canción que acabamos de cantar con entusiasmo, reconociendo, aceptando que nuestra verdadera identidad es espiritual, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Vamos ahora, y quiero que ustedes le pongan mucha atención a las citas bíblicas que vamos a escuchar a través del ministro Rafael Hinoa. Hágase la luz. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Se hizo la luz. Estas dos citas bíblicas nos hablan, nos exhortan al comportamiento que nosotros como seres espirituales debemos mantener. Eso no es lo que vemos en la sociedad en la que nos desenvolvemos y aún en nosotros mismos. Siempre creemos que tenemos una estatura social, económica y hasta política mayor que los demás. Pero vamos a ver qué nos dice Charles Fillmore.
tomado de los 12 poderes de Charles Fillmore. Jesús profetizó el advenimiento de una raza de hombres que se sentarán con él en 12 tronos. La regeneración sigue a la generación en el desenvolvimiento del hombre. La generación sostiene y perpetúa lo humano. La regeneración desenvuelve y glorifica lo divino. A veces nosotros leemos las Sagradas Escrituras, pero incorporamos muy poco de lo que nos dice el Maestro Jesús. Vamos a ver ahora cuáles son esos 12 poderes que debemos expresar. No es que estamos limitados a 12 poderes, pero es lo que nosotros en este plano de la forma debemos expresar. Cada facultad, porque como les digo, nosotros todavía no hemos expresado esto como poderes, está representada por un apóstol, por un discípulo de Jesús. Si nosotros estudiamos, nos detenemos en los discípulos, vemos que ellos fueron cambiando su concepción de la sociedad y de ellos mismos. Tenemos que el que Jesús señaló como director de esos discípulos, ¿fue quién? ¿Que representa qué? Pero Pedro se le llamó el hijo del trueno, porque él tenía un temperamento fuerte, un temperamento en que no aceptaba muchas cosas y protestaba. Ellos se reunían y comentaban cosas que hacía Jesús, en la cual ellos como que no estaban muy de acuerdo. Y eso mismo hacemos nosotros. Nosotros podemos vernos retratados en cada uno de esos apóstoles. Cómo reaccionamos, cómo nos ofendemos, cómo reaccionamos frente a situaciones. El que menos reacciones tuvo de todos ellos fue Juan. Porque Juan era joven, tenía un temperamento dulce, comprensivo, por eso representa el amor. Porque cada uno de esos apóstoles representa una facultad en nosotros y que nosotros reaccionamos en la misma forma. ¿Cuántos cristianos practicantes deben haber en República Dominicana? No lo sé. No lo sé en realidad. Pero aún los miembros de Unity en Dominicana han tomado verdaderamente la decisión de, como nos decía la cita bíblica y nos decía el señor Charles Fillmore. ¿Recuerdan lo que decía la cita bíblica? Nadie la recuerda. Vamos a ver si nos la pueden volver a poner. Léesla de nuevo, Rafael. Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Se hizo la luz. ¿Actuamos nosotros así? No me contesten. Eso se lo van a contestar ustedes mismos en algún momento. Nosotros vivimos señalando, juzgando. Ahora mismo la situación que está viviendo este país, y no solo este país, es el mundo. Nosotros hemos tomado partido, se diría, por alguna situación de la que está sucediendo. Y a veces tenemos que hacerlo, porque nosotros como cristianos practicantes, como seguidores de Jesús, como esa nueva raza que va a gobernar, podríamos decir la palabra, al mundo, tenemos que tomarla, pero sin condenar. Responsabilidad de la mujer que aborte, esa es su responsabilidad. Nosotros como cristianos practicantes no tenemos que juzgarla, no tenemos que aceptarla, no tenemos que criticarla, porque esa es su responsabilidad. Ahora, nosotros como madres, como abuelas, como tías, como madrinas, tenemos que decirle a nuestras hijas, nuestras sobrinas y nietas que eso no debe hacerse. Pero aún más, vemos ahora una disposición y se quiere justificar en la igualdad de género una serie de cosas que no están permitidas, porque Jehová Dios, ¿cómo dice la canción que acabamos de cantar? ¿Ah? Mi herencia divina, Dios no creó. Nos creó. Pero cuando nos vamos a Génesis 1:27 nos dice, y Dios creó al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza. Hasta la fecha ningún hombre ha parido. ¿O ha parido alguno? ¿Cómo es posible entonces nosotros como cristianos practicantes enseñarle a nuestros niños? Sí, son iguales porque son hijos de Dios, pero el varón es varón y la hembra es hembra. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, sin condenar. La responsabilidad es del secretario de Educación, ministro, y del señor presidente de la República también, que no ha tomado cuenta en eso. Eso es asunto de ellos. Ahora nosotros como cristianos tenemos que enseñarle a nuestros niños que son iguales, pero como creo que fue Magali que me leyó algo de eso. ¿Hay alguna mujer que descargue un camión de 300 toneladas? ¿Ah? ¿Ha aparecido alguna? ¿Ustedes la conocen? Entonces, esa tenemos que tenerlo presente, porque nuestro Padre, Madre Dios,
creó al hombre y dijo que le iba a crear una compañera. Bueno, pero por ahí hay una diputada que no cree en la Biblia, eso son disparates. Entonces, nosotros como cristianos practicantes tenemos que tomar una decisión de bendecir, de practicar y de saber que Dios, llámesele como se le llame en otras culturas, es omnipotente, omnisciente, que nadie está sobre su sabiduría y poder. Y fíjense ustedes que la humanidad ha avanzado mucho, pero todavía hay hechos en el mundo de las formas que no han podido determinarlo ni anunciarlo. Anuncian que viene una tormenta, que viene la lluvia, pero a veces llega y a veces no llega. Entonces, todo eso, nosotros como cristianos tenemos que tomar una acción, sin entrar en discusión con nadie, sin discutir, pero siendo ejemplo, primero en nuestro hogar, en nuestro centro de trabajo, en la calle. Que no es fácil, como dice Miguel Corrales, no es fácil, pero debemos y tenemos que tomar la acción. Domingo es el día dedicado al Señor, pero nosotros venimos no solamente a alabar y a dar gracias, sino a tomar conceptos, preceptos para poder practicarlo en nuestras vidas. Pero bueno, yo voy todos los domingos, que me vaya hoy a la playa o que me vaya al campo, no importa. Ah, eso, pero que están dando lecciones acerca de la verdad, pero yo he dado muchas veces eso. Biblia. Ah, no, yo he dado mucha Biblia. Todo eso nosotros tenemos que analizarlo y tomar acción, porque nosotros debemos ser verdaderamente cristianos, ser parte, somos parte espiritualmente, como nos dice Charles Fillmore, de esos hombres que se sentarán en el trono con nuestro Señor Jesús. Pero todavía nos falta mucho, amigos, mucho. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros estamos tomando el santo nombre de Jesús en vano. No le voy a decir de Dios, porque eso lo hacemos muy a menudo también. Pero como cristianos que decimos que somos, estamos tomando el nombre de Dios y de Jesús en vano. De Dios, porque es nuestro Creador, y el Espíritu Santo, que es la acción de Dios en cada uno de nosotros, también nos estamos burlando de eso. Y de lo que dijo e hizo Jesús, mucho más.
Es por eso que en esta mañana yo quiero decirle a cada uno de ustedes que revisen su comportamiento como cristianos y tomen una acción de acuerdo a lo que nos enseñó Jesús. Vamos a escuchar una oración en canto y yo quiero que le pongan mucha atención a las letras de esta canción. Fíjense ustedes que esa oración en canto nos dice que escuchamos la voz de ¿quién? ¿Cuándo la escuchamos? En la noche yo escuché. La noche es oscura. Es esa oscuridad del alma, como nos dice el filósofo. Cuando nosotros estamos inmersos en un reto de cualquier género, nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Pero no es solamente escuchar la voz de Dios, sino es nosotros identificarnos con esa voz y trabajar con nosotros y con los otros para que ellos también puedan reconocer, aceptar esa
invitación que está haciendo nuestro Padre, Madre Dios. Nosotros tenemos y debemos llevar el mensaje a otros, no tocando las puertas y yéndole a predicar, sino con nuestra forma de vivir, de actuar, de hablar, para que no nos pase como le pasó a alguien que venía aquí a Unity con su niña que iba a la escuela dominical y algo había pasado y ella reaccionó de una forma violenta y la niña le dijo, ¿y tú di que no eres de Unity? Especialmente a las personas que manejan en esta ciudad. Hay muchas violaciones. Manejar con cuidado, pero sin insultar ni dirigirse al que le hace un cruce de pastelito, ¿qué le dice? Porque tú no haces nada con decírselo a él o a ella, porque ella a lo mejor ni escucha ni sabe, y él. Ahora, eso va a tu subconsciente y tiene que salir, porque así será mi palabra que sale de mi boca. Hará para que yo la envíe y volverá a mí. Y si sabemos eso, ¿por qué no cambiamos, amigos? No es que tú te vas a dejar pisotear de nadie, pero tú puedes aclarar situaciones sin incomodarte y sin decir cosas desagradables. De que no es fácil, no es fácil. Y a lo mejor como me dice alguien, sí, tú siempre estás justificando lo injustificado. A mí me lo dice muy a menudo. Pero hace muchos años que yo tomé la decisión. Y ahora, con la experiencia que estoy enfrentando, que como hoy escuché anoche a un pastor, le doy gracias a Dios y le he dado gracias a Dios, porque yo en estos años no recuerdo haber hecho algo, pero y en vidas pasadas, ¿qué hice? Al venir a este plano, cada uno de nosotros toma una decisión, programa, su alma programa y va a suceder todo lo que tiene que suceder que usted programó. Si no lo cumple, eso es otra cuenta pendiente. ¿Ve? O sea que tenemos que ser muy cuidadosos. Vamos a escuchar algo que nos dice el apóstol del amor, Juan. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Se hizo la luz. ¿Qué querrá decir Juan con esas palabras? ¿Alguien que me la interprete y me diga, a ver, qué quiso decir Juan con esas palabras de Jesús? No me digan, Magali, tus estudiantes de Biblia se quedaron callados. ¿Hay una persona? Allá, pues dime tú, mi amor.
Muy bien, Dios te bendice. Eso es lo que nosotros debemos y tenemos que hacer. De que no es fácil. No es que, fíjense, tenemos que desligar una cosa de otra. No es que todos vamos a ser maestros licenciados o ministros licenciados o ministros ordenados. Eso no es. Ahora, todos sí tenemos el deber de enseñar, de practicar, de llevar la palabra. A veces creemos que regalar una suscripción de la palabra diaria y dársela a la persona por tiempo indefinido es algo que debemos hacer. Pero yo les recomiendo, usted regala una suscripción de palabra diaria y más de 2 años no debe regalarla, porque esa persona está leyendo eso como una lectura, pero no está incorporando en su conciencia lo que es el cristianismo. Entonces usted la cambia con otra persona. Usted invita a las personas. Miren, yo pertenecía a una institución milenaria que existía antes de que Jesús viniera a este plano de la forma. Y yo tenía una vecina, doña Clara Pérez. Está en el mundo espiritual y que debe estar en el sitio que ella trabajó para eso. Ella me regalaba la palabra diaria. Y yo leía la palabra diaria y decía, mira, es bueno, pero esto es como los enamorados, todo está bien, nada está mal, todo está bien. En una ocasión ella me dijo, doña Fe, vamos el domingo a Unity, si no, no le sigo regalando la palabra diaria. Yo le dije, sí, yo voy a ir. Y vine con ella. Y me gustó lo que dijo Elvira. A la otra semana ya me dijo que volvía. Digo yo, no, doña Clara, yo este domingo no voy a ir. Yo le prometo ir más adelante. Y vine. Y bueno, yo tenía unas concepciones que no son las que mantiene Unity, aunque son la misma, pero en otra dimensión. Entonces, cuando terminó el servicio, ella me llevó donde doña Elvira, y Elvira me saludó con mucho amor y me dijo, tú vas a dirigir este movimiento. Y cuando yo salí, yo dije, esta señora está, que yo voy a dirigir ese movimiento. Una mujer con un marido y 5 hijos. 4, porque ya creo que se había casado. Bueno, lo demás es historia. Yo comencé a estudiar, llegué a maestra licenciada y dije que ya no iba a seguir estudiando, ¿para qué? Y Lourdes Collado, la ministra de Venezuela, que éramos o somos muy amigas, me dijo, ¿y qué? ¿Tú te vas a quedar ahí? Yo dije, pero ¿para qué yo voy a estudiar para ministro? Dice, para estudiarlo. Y entonces Ángela Rojas, otra amiga que estudió, dice, yo voy a estudiar para crecer. Así que tú, si no quieres servir en un ministerio, vas a estudiar para crecer.
Entonces en ese momento recordé lo que doña Elvira, la reverenda Elvira Gil Cáceres, me dijo. Aparentemente lo recordé, eso estaba en el subconsciente y subió a la mente. Y dije, sí, voy a estudiar. Y comencé a estudiar. Mañana, 17 de junio, cumplo 38, son o 36, 37 años de haber sido ordenada. Ordenada por Jean Diller Freeman, por Charles Fillmore Nieto y por mi mentor, Foster. Eso era la autoridad de la escuela Unity en aquel momento. Ese fue el día de mi ordenación. No tengo foto de la ordenación porque mi compañero Luis Pérez tiró foto en cantidad, pero me sacaba sin cabeza. Él estaba tan emocionado que no... Y amigos, yo les recomiendo que estudien, no para ser quizás maestro, ministro, porque a veces nosotros, aquí hay muchos maestros y ministros que tan pronto tomaron el papelito, se fueron de Unity en Dominicana. Y Unity es una institución que no es tener muchos centros. El propósito, como nos dice Charles, es lanzar la palabra, pero a través no solo de la palabra, sino del ejemplo que nosotros damos. Y quizás alguno de ustedes pueda recordar que en algún momento le han preguntado que de dónde son y qué es lo que hacen. Levanten la mano los que le han preguntado eso. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que vale, amigos. Eso es lo que vale. Y cada uno de nosotros, yo no recuerdo haberle dado prioridad a nada, absolutamente a nada, en mi expresión de vida, en este plano, que no sea Unity. La reverenda Carmen Sánchez una vez me dijo, porque tú nada más vives para Unity. Y yo me quedé calladita. Y hoy ella vive para Unity. Nunca le prediqué a mis hijos. Ellos veían que yo me levantaba, porque los domingos no tenemos muchachos, y aunque tuviera, Sánchez Bay no comía comida de nadie que no fuera que yo la hiciera, o él la hiciera. A veces yo me levantaba a las 5 de la mañana, los domingos, porque los servicios eran a las 9 y tenía que dejar la comida hecha. Pero cuántas excusas no tomamos nosotros ahora para no asistir a una clase, a un seminario, los domingos, los sábados, los días que se hace la actividad. Porque si le damos la prioridad, como nos decía el apóstol Juan, a Dios, todo lo demás nos va a llegar, nos va a alcanzar y no vamos a sentirnos defraudados. Y vuelvo y les repito,
no es estudiar ni aprender para ser maestro o ministro. Es para nuestro crecimiento, para alcanzar lo que Jesús, alcanzó y convertirse en Jesús el Cristo. Y podríamos nosotros alcanzarlo. Eso fue lo que nos dijo Charles. Hay una nueva raza de hombres y mujeres que se van a sentar en el trono. Ese trono que nosotros conocemos como los 12 poderes, cuando lo practicamos y cuando lo llevamos a cabo. Esos son el trono. Pero tenemos que cumplir, teniendo siempre presente las palabras de Jesús cuando nos dice: yo soy el camino, ¿qué? Analicemos esas palabras, incorporémoslas en la conciencia. Y cuando hablo de conciencia, hablo de pensamientos, sentimientos, creencias, acciones y reacciones. Aprendamos a contestar, porque Jesús nos dio el ejemplo. ¿Qué le contestó él a Pilatos? ¿Qué le contestó? No, que tú te haces pasar por el rey. Yo soy el rey. Yo soy el rey. Tú lo has dicho. Pero a nosotros nos da trabajo. Pero si Él nos creó a su imagen y semejanza, si Él nos ha amado con amor eterno y su misericordia es para siempre, vamos a tener presente esto y saber que su amor es incondicional. Y tener presente algo que a veces no lo tenemos. En la transfiguración, ¿quién recuerda quiénes estaban con Jesús? ¿Quién? ¿Y quién más estaba? ¿Quién más estaba? Moisés, Elías, lo que nos quiere decir que no solamente es cumplir con lo que nos enseñaron esos apóstoles, sino que hay una ley que fue creada y que nosotros no debemos violar. No debemos de podemos porque lo vivimos haciendo. Cuando le hablo la boca a alguien que me cruzó de pastelito, no, dice Rafael, ¿qué? El corte de pastelito en la calle, o a alguien que no está por cualquier cosa y abrimos la boca, porque recuerden la canción, dice: y a mi pueblo tendré en mi corazón. Las canciones de Unity son oraciones para cada uno de nosotros. Y no es cantar. En Unity no se canta por cantar. Son oraciones en canto, en melodía, pero que nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas. Y tener a tu pueblo, mi pueblo, en mi corazón es ser paciente, comprensivo. Vuelvo y le repito, como dice el reverendo Corales,
No es fácil, toma tiempo, pero tenemos y debemos hacerlo. Es por eso, amados amigos, que yo les digo en esta mañana que cada uno de ustedes tome su decisión, una decisión de servir como la tomé ese día de mi ordenación, porque la ordenación es mucho más, es más responsabilidad espiritual que la decisión de seguir aprendiendo y evolucionando. ¿Por qué? Porque tenemos que compartir nuestra conciencia con los demás. Y yo siempre recordaré lo que estos hombres maravillosos que trabajaron sin denuedo para que Unity siguiera adelante. Y en esa seguridad, si nosotros practicamos, porque tal como me dijo Charles Fillmore Nieto, ellos siguieron a su abuelo por todas las cosas que él hizo, no porque él les inculcó, sino que ellos vieron lo que sus abuelos hacían. Y eso mismo yo lo he hecho en mi familia, con mis hijos, con mis nietos. Y eso es lo que cada uno de ustedes debe hacer con sus nietos, con sus sobrinos, con sus amigos, para que cada uno de nosotros pueda alcanzar esa promesa del Maestro Jesús cuando nos dice: nadie llega al Padre si no es por mí. Dios le bendice.